Eduardo, muchísimas gracias. Me da gusto saludarte otra vez. Y lo mismo me da mucho gusto saludar a todos los que están dedicando un rato a ver este contenido. Y por supuesto, también extiendo mi sincero agradecimiento a PromPerú por la invitación a este gran foro. Bien, el tema de hoy es innovación para el futuro de la moda, para el negocio de la moda. La palabra innovación siempre nos hace pensar en que solo ciertas personas pueden hacer innovación. Yo quiero plantear un poco que la innovación no es solo para iniciados, sino que realmente es una disciplina que se puede aprender como persona, como empresa y como industria. Y voy a hablar un poco desde el gran contexto de por qué innovar, luego cómo estamos en Hispanoamérica, particularmente Perú, en el ecosistema de innovación a nivel mundial, y luego tocaré algunas ideas particulares de cómo hacer innovación dentro de las empresas en nuestro ámbito. Y dicho eso, pues voy a iniciar. A mí me gusta mucho este caricaturista y les doy un par de segundos para que lean lo que dice, ¿no? Estamos muy acostumbrados a apostar a la segura, procurar no arriesgarnos, y al no arriesgarnos, corremos un riesgo, el de quedarnos atrás y volvernos obsoletos. Y este es un tema que encontramos mucho en Hispanoamérica en términos generales y bastante marcado, desafortunadamente, en nuestro ámbito de la moda. Y es curioso porque la moda tiene que ver con la creatividad, pero el modelo de negocios tiende a quedarse atrás de la creatividad de las prendas en sí. Yo quiero repasar muy rápido el tema famoso de las revoluciones industriales que nos enseñaron en la secundaria y enfocarme en la cuarta revolución industrial, que es el periodo que estamos viviendo hoy. No todo el mundo está familiarizado con esta idea de la cuarta revolución industrial. Básicamente, cuando nosotros aprendimos la primera revolución industrial, que era la mecanización, el uso de la máquina de vapor, la energía hidráulica y la sustitución de los humanos y de los animales para generar movimiento, es en lo que nos quedamos. Pero ha habido otras revoluciones industriales posteriores, la de la producción en masa con electricidad, la automatización basada en la informática, que es una bastante larga que empezó después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000 aproximadamente, y lo que estamos haciendo hoy en los últimos 15, 20 años, que es la digitalización de todos los modelos de negocios, empezando desde el Internet de las Cosas, la coordinación digital, la nube, sistemas ciberfísicos y la robótica avanzada. ¿Por qué es importante hablar de la cuarta revolución industrial? Porque es un fenómeno histórico global socioeconómico que está cambiando la manera en que el mundo opera. El mundo hoy no es igual al de hace 25 años. Estamos en el año 21 del siglo XXI y a veces nos quedamos porque pasamos por la transición de siglo de una manera relativamente ordenada, que estamos cambiando mucho a nivel mundial. ¿Qué es lo que marca ese cambio? Es la convergencia entre lo físico, lo digital y lo biológico. Estos tres campos antes habían estado siempre separados, paralelos. Hoy se están empezando a cruzar y de ahí están saliendo muchas cosas muy interesantes. Básicamente hay cuatro grupos de tecnologías: la tecnología físico-digital, la biotecnología, que tiene que ver con inclusive la modificación genética de los seres humanos, la nanotecnología y los materiales avanzados, que se van a ligar ahora con nuestra industria de la moda. Y ahora, en los últimos quizá meses, se incluyó una nueva categoría que es ecotecnología, para buscar tecnologías que ayuden a prevenir el cambio climático. Esta cuarta revolución industrial afecta a todas las economías, a todas las disciplinas y a todas las industrias, ¿sí? Y es un término acuñado por Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, en 2015. Este es un tema importante, la cuarta revolución industrial. Entonces, el momento histórico está cambiando, requiere más innovación. Ahora, déjenme hablar de otro fenómeno interesante en la actualidad, que es la exponencialidad. Déjenme les hago una pequeña propuesta, un ejercicio mental. Vamos a suponer que a un grupo de personas que me estén escuchando le voy a dar $1 por cada día durante 30 días. Es decir, $1, $1, $1, $1. Al final vamos a tener $30. Y con otro grupo de las personas que estamos aquí, empiezo en el día 1, les doy 1 centavo de dólar,
En el día 2 les doy 2 centavos, en el día 3, 4, en el 4, 8, etcétera, ¿no? Si hacemos el ejercicio mental rápido, muchas personas apostarían por prefiero mis $30 seguros, porque nos cuesta trabajo pensar que algo empieza muy chiquito y luego empieza a crecer muy grande. Lo interesante es que si hacemos los números, como ya sabemos, 30 días, $30, pero si empezamos por 1 centavo, 2 centavos, 4 centavos, 8 centavos, etcétera, el monto es de casi 11 millones de dólares. ¿Cómo es esto para los incrédulos o escépticos? Ahí está la tabla en Excel. Si sumamos todas las cantidades, vamos a llegar a este monto de 11 millones de dólares. Esa es la idea de la exponencialidad. Empieza muy poquito, muy pequeño, muy discreto y de repente, boom, se va muy arriba. Si vemos lo que pasa en los últimos 8 días, empezamos casi en $40,000 y acabamos en $5,400,000. Este es el fenómeno de la exponencialidad y es algo que está pasando en el marco de la cuarta revolución industrial. Cuando hablamos de la exponencialidad, tenemos que pensar en lo que está pasando con las tecnologías. ¿Por qué se crea la exponencialidad? Porque casi todo se está volviendo digital y la velocidad de la tecnología digital es exponencial. Cualquier otra tecnología que se adhiere o se acerca a lo digital se comporta de la manera similar. Entonces empezamos por el primer cambio, la primera D es la digitalización, la segunda es la discreción, lo que comentábamos, empezamos con centavitos, pero luego se vuelve muy rápido y se vuelve esta idea de disrupción. Empieza muy ligero y luego sube de manera acelerada. Cuando eso sucede, cambian los mercados. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que pensamos en los dólares de 30 días, $30, es básicamente en el mundo esta curva muy ligera roja. La exponencialidad se va a la curva amarilla. Lo que yo planteo es que nosotros nos encontramos en este punto en el momento de inflexión. En los próximos 10 años, probablemente la tecnología y los mercados cambien más que en los 100 años previos. En los próximos 10 años, nuestra tecnología y nuestro mundo va a cambiar más que en los 100 años previos. Quien no esté preparado para ese cambio se va a quedar atrás. Los siguientes 3D son, bueno, la desmonetización, la desmaterialización y la democratización. Y la manera más rápida de considerar esto es la primera computadora verdaderamente poderosa y conocida que se llamaba ENIAC, costó el equivalente a $7 millones en moneda actual, pesaba cerca de una tonelada, ¿sí? Y hoy podemos tener este aparatito, un celular, que pesa 150 gramos, cuesta menos de $200 y prácticamente todo el mundo lo puede traer en el bolsillo. Y esto está pasando con muchas tecnologías. Todos estos fenómenos derivan de lo que llamamos innovación. Entonces estamos en la cuarta revolución industrial, estamos viviendo una época de acelerada innovación tecnológica que se vuelve exponencial. El tercer elemento es que esa exponencialidad digital está afectando ahora a toda la economía. Aquí hay una frase de la Comisión Europea que dice que la economía digital está creciendo aceleradamente para todo el mundo y es uno de los factores más importantes para el desarrollo, la competitividad y la innovación. Entonces, la innovación hoy está muy ligada a la transformación digital o la transformación tecnológica en general. Si hablamos de economía digital, es la economía de la web o la economía nueva o la nueva economía. Estar fuera de la economía digital es una mala idea, vamos a decirlo de esa manera. De este lado derecho tengo 3 círculos. La primera es lo que tradicionalmente consideramos como digital, que es tecnología de la información, servicios y telecomunicaciones. Eso es el paradigma de hace 20 años, en 2000, 2004. Luego empezamos a movernos hacia la economía de plataformas, lo que son servicios digitales. Hoy es muy marcado, pensamos en Uber, en Airbnb, pensamos que el principal retailer del mundo es Amazon, ya no es Walmart, inclusive Alibaba en China. Entonces,
la tecnología digital está creciendo. Y en la última capa, que es la azul, es tener una economía digitalizada en su totalidad, en la industria, la agricultura, las finanzas, en el trabajo, en la educación. Hacia ese mundo nos estamos moviendo. Por eso es que les mencionaba que en los próximos 10 años vamos a cambiar más que en los 100 años previos. ¿Qué tiene que ver la innovación con la competitividad? Aquí saqué del Foro Económico Mundial, para 2019 es el más actualizado que hay, el índice de competitividad global. Y marqué algunos países interesantes. Obviamente en la primera columna están los líderes con la mayor puntuación: Singapur, Estados Unidos, Holanda, etcétera. Lo interesante es Israel ya está en el lugar 20, China está en el lugar 28, y nosotros en Hispanoamérica y Latinoamérica en general estamos entre los lugares 60 y tantos y 70, ¿sí? Con puntuaciones que están alrededor del 60%. Es decir, estamos bastante lejos de los países líderes, ¿sí? Y esto tiene implicaciones interesantes. Si somos menos competitivos y no adoptamos la tecnología digital, nos vamos a ir retrasando cada vez más. Otra manera de ver esto es, hagamos clic en cuáles son los países que están subiendo en la escala de digitalización a nivel económico y tecnología digital. Esto sí es actualizado, se acaba de publicar. Esta es una institución europea que mide qué países están avanzando en la adopción de la tecnología digital. Este es el grupo de los 20, ¿sí? Y fíjense un detalle muy importante, y esto voy a mencionarlo varias veces hoy. China hoy es el país que más tecnología digital está adoptando en el mundo, sin comparación, ¿sí? Dentro de Hispanoamérica, Brasil y Argentina subieron. No quiere decir que sean los líderes, pero son los que más subieron. Y fuera de México, que está en el G20, la mayoría de los países ni siquiera está participando aquí. Una visión más. Esta tabla es un poco visualmente compleja. Me gustaría solamente que nos enfocáramos en la primera columna, ¿sí? Este es el índice mundial de innovación que la publica la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual de la ONU. Eso es la WIPO, ¿sí? Aquí están los primeros 25 países de innovación. Anteriormente vimos competitividad. Ahora estamos hablando de innovación per se. En los primeros 25 lugares no hay nadie de Latinoamérica. ¿Dónde estamos los países latinoamericanos? Estamos a partir del lugar 53 hasta el lugar 70. Y aquí pongo algunos de los países. Estamos de la tabla de la mitad un poco hacia abajo. Entonces, el mundo se está moviendo a una gran velocidad y sin embargo Hispanoamérica sigue en este nivel y ha mantenido este nivel en los últimos 5 o 8 años. No hemos hecho un progreso representativo para mover nuestras economías hacia adelante. Y entonces llegamos a la conclusión. La transformación tecnológica no es un asunto de elección, es una decisión estratégica de permanecer o no en el mercado, ¿sí? Hasta antes de la COVID, pensamos que la transformación digital era algo que se podía postergar. Hoy sabemos que la transformación tecnológica se aceleró durante la COVID. La pregunta interesante es, ¿qué vamos a hacer como países y empresas ahora que empezamos a salir de la parte más complicada de la parte epidemiológica, aunque la economía sigue un poquito afectada? ¿Cuál va a ser la perspectiva de los países y las empresas, sobre todo, y en nuestro caso las empresas de la moda, con respecto a la transformación digital? La transformación digital tiene que ver con crear un futuro que no existe. Es como pasar de oruga a mariposa. Si solo nos enfocamos en el cambio, que es el instinto, pues vamos a tener orugas más rápidas o más bonitas, pero no se van a transformar en mariposa. La transformación está libre del futuro. Se trata de dejar de ver hacia atrás y ver hacia adelante. ¿Qué es la transformación tecnológica? Básicamente es una estrategia orientada a nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de operación.
Otra vez es una visión futura, no una visión hacia el pasado, basada en dar valor a los clientes y lograr una ventaja competitiva real. Y eso está basado en la gestión empresarial del siglo XXI, la cultura colaborativa, que todas las empresas colaboren como ecosistema, pero también que dentro de cada empresa las diferentes áreas colaboren, que se rompan las paredes entre las diferentes áreas. Y entonces llegamos finalmente a la estrategia de innovación. Y la innovación también nos va a llevar al uso coherente de la tecnología. La palabra importante aquí es transformación. Y les diría yo, sin innovación no hay transformación. No se trata de hacer cosas tecnológicas o de comprar tecnologías. La idea es verdaderamente transformar la manera de pensar. Y vamos a hablar de esto en la innovación. Hay varias maneras de hacer transformación digital. El Foro Económico Mundial publicó un white paper hablando de esto. Viendo hacia el mercado, que es importante para nuestra industria de la moda, tenemos que pensar en el crecimiento, ¿sí? La eficiencia y la experiencia digital son temas que ya se han manejado bastante. Lo importante aquí es que si hablamos de nueva propiedad intelectual, nuevos productos, nuevos servicios, estamos hablando de innovación. La eficiencia sin innovación no nos lleva hacia adelante. La eficiencia sin innovación no nos lleva hacia adelante. Si pensamos en la industria de la moda, ¿dónde tenemos que enfocarnos más? Bueno, hay fundamentos empresariales, que son los sistemas transaccionales como el RP, el CRM, etcétera, la nube, ciberseguridad, analítica de datos, inteligencia artificial en modelos avanzados. Pero es importante pensar que en nuestra industria de la moda, lo más importante es que la identidad de marca se mantenga. Sin identidad de marca, aunque los productos estén a buen precio y seamos eficientes en la cadena de suministro, eso no garantiza que se los van a llevar de la tienda. Hay que estar en tendencia al costo correcto en el momento correcto. Ahora, empezando a acercarnos al tema particular de la innovación. Siempre pensamos a futuro en términos de 2 o 3 años. El ejercicio que es muy difícil, inclusive antinatural, es pensar en escenarios mucho más largos, quizá hasta de 10 años, ¿sí? Y eso es difícil, es un acto radical de disciplina, ¿sí? Una manera de hacer esto es pensar en escenarios a diferentes distancias en el tiempo y aprender a que un área de la organización pueda estar viendo no solo la parte inmediata de 1 o 2 años, sino empecemos a hacer planeación estratégica de 2 a 5 años y luego brincar a la parte difícil, empezar a entender qué está pasando en el mundo y qué cosas van a afectar nuestra industria en horizontes de tiempo más largos, de 5 a 10 años. Y finalmente, más allá de 10 años. Esto se llama estudios de futuro o estudios de futuros. Hay gente que le llama futurología, pero no es tan agradable en español. Vale mucho la pena que como empresas en la parte de visión estratégica empecemos a entender este cono del tiempo. ¿Cuál es el riesgo para los seres humanos? Que nos causa mucha incomodidad pensar cuando hay incertidumbre, pero es necesario empezar a entender qué pasa en el mundo para poder tomar decisiones hoy que nos lleven acá de manera segura. Y esto se logra creando diferentes escenarios. Este es un tema que les invito verdaderamente a considerar, a leer un poco más. Es una manera de prepararse para el futuro. Y hablo de prepararse para el futuro, no de predecir el futuro. Eso no se puede, eso es magia. Esto es una manera estructural de leer información y entender hacia dónde se mueven las industrias. Un ejercicio que vale mucho la pena. Vamos a hablar ahora sí metidos en la idea de qué es la innovación, ¿sí? Voy a hablar principalmente de 3 grandes representantes de la ideología de los estudios de innovación. El primero es el doctor Clayton Christensen, que escribió mucho sobre la disrupción. Y él básicamente dice que si los productos no están claramente diferenciados, la gente se revierte al precio bajo, ¿sí? ¿Cómo hacemos innovación disruptiva?
Empecemos por algo importante. Así como la transformación digital es un imperativo, la innovación es otro imperativo. Y sobre todo es un imperativo en tiempos de crisis. Aunque esto parezca incómodo o contraintuitivo. Generalmente la conversación de innovación es cuando las cosas estén bien, hacemos innovación. Y esto lo he oído en varias decenas de conversaciones en Hispanoamérica, donde me dicen, estamos en COVID, hoy no podemos innovar, hay que sacar la cabeza del agua y yo entiendo eso. Ha sido muy difícil. Sin embargo, la última vez que estuvimos en una crisis muy fuerte, que fue en 2008-2009, las empresas que invirtieron durante la crisis en innovación aumentaron su capitalización de mercado en un 10%. Pero más interesante, 3 o 4 años después, su capitalización de mercado había aumentado 30% con respecto a sus pares innovadores, pero que no innovaron durante la crisis. Entonces, el fenómeno de no innovar durante la crisis es un fenómeno acumulado. Me quedo atrás de los innovadores y además, en los próximos 4 años voy a estar aún más atrás. El momento de hacer innovación y empezar a pensar en innovación es hoy. ¿Sí? Eso no quiere decir que hagan grandes inversiones en innovación hoy, pero sí que empiecen a crear la estructura de innovación dentro de la empresa para poder innovar. Si esperamos 2 o 3 años, mientras que los países como China, que vimos que está siendo el líder en crecimiento de innovación, sobre todo digital en el mundo, se está moviendo, ¿qué va a pasar? Hoy usamos a China como un proveedor para conseguir prendas o materiales a muy buen costo. ¿Qué va a pasar en 5 años cuando China empiece a traer sus materiales terminados y sus productos terminados a Hispanoamérica? ¿Cómo vamos a competir con eso? Momento de reflexión. Ahora, voy a empezar a entrar a los detalles importantes. La innovación no se trata de generar ideas. Eso es creatividad. Lo que queremos hacer con la innovación es generar valor para los clientes. ¿Sí? ¿Qué es la innovación? Es un sistema o una disciplina de administración, selección e implantación de ideas. Y las ideas se obtienen desde una creatividad que es el pilar de la innovación. Sin creatividad no puede haber innovación, pero sin un sistema de administración, sin una disciplina, tampoco puede haber innovación. Entonces son dos factores: cómo generar ideas y luego cómo escoger las mejores e implantarlas, sobre todo. Aquí volvemos a Clayton Christensen, que nos decía que en su libro El dilema de los innovadores, es preferible ser disruptor que sentir los efectos de la disrupción. Si las empresas no se transforman a sí mismas, el mercado las va a transformar o peor aún, las va a volver irrelevantes. Esta diapositiva es un poco compleja, pero toma 4 temas que generalmente van muy cercanos: la imaginación, la creatividad, la innovación y el emprendimiento. ¿Sí? El emprendimiento, empiezo por ahí, es aplicar la innovación para hacer realidad las ideas. Y el emprendimiento no necesariamente son las pequeñas empresas que están empezando a entrar al mercado y están creciendo. El emprendimiento también se puede hacer dentro de las empresas que ya son grandes. Y realmente son 2 trayectorias paralelas. Las startups van en una velocidad, las empresas grandes van en otra velocidad. En algunos momentos, las startups pueden ayudarle a las empresas grandes, pero las empresas grandes tienen que ser emprendimiento interno, por decirlo de esa manera. ¿Sí? Es importante hablar de la imaginación, porque esto es lo que tiene que ver con la transformación. ¿Cómo veo a mi empresa? ¿Cómo me veo yo en 5 o 10 años? Si yo no pienso en un futuro, es muy difícil. Si yo no imagino un futuro, es muy difícil que pueda transformar. Tengo que pensar cómo llego de aquí hacia allá. La creatividad son todas las ideas que se generan para tratar de hacer esos cambios en mi mundo o en el mundo empresarial. Y la creatividad a veces nos lleva a ideas que son muy nuevas para nosotros, pero que a lo mejor no son nuevas ideas para otros.
La creatividad es aplicar la imaginación. Ahora, ¿qué es la innovación? Es aplicar la creatividad para desarrollar ideas únicas. Y las ideas innovadoras son nuevas para el mundo en general. Es importante, la innovación no sale de la nada. La innovación sigue un proceso y tenemos que pensar que tiene que ver con todos estos temas. Esto tradicionalmente en las empresas no se ve como una inversión rentable, pero el costo de no innovar es mucho más alto que no hacer nada. El costo de no innovar es mucho más alto que no hacer nada. Larry Keeley, que es el segundo gran gurú de la innovación que quiero introducir hoy o presentar hoy, dice que la innovación es creación de una oferta nueva y viable. Christensen dice que es un producto diferenciado. Larry Keeley habla de una oferta nueva y viable. Porque yo puedo pensar en algo muy creativo, muy innovador, pero que no sea factible hacerlo, ¿no? Y Larry Keeley habla de los 10 tipos de innovación. ¿Cuáles son esos 10 tipos de innovación? Está dividido en 3 grupos. El primero es la configuración, se refiere a la configuración de la empresa, ¿sí? No del producto. ¿Cuál es la configuración de la empresa? El modelo de rentabilidad, cómo se hace el dinero, cuál es mi ecosistema de proveedores y competidores, cómo estructuro mi organización, decido fabricar en casa, decido comprar fuera, cómo organizo a mis áreas, quién hace concepto, quién hace diseño, quién hace desarrollo, quién hace producción, quién hace comercialización, cómo soporto esa estructura, ¿sí? Y por supuesto, todos los procesos, como vimos algunas diapositivas atrás, los procesos son diseño, desarrollo, que es donde está la identidad de marca, la parte de producción o compra, que sería la cadena de suministro, y por último, la parte de la venta en tienda o modelo digital. Todo eso está sujeto a que podemos hacer innovación en la configuración, ¿sí? Una de las razones por las que fallan los modelos de innovación es porque solo se enfocan en la parte de producto, ¿sí? Realmente la innovación puede aplicarse en otras partes. Eso es una idea que me gustaría que tomemos en cuenta. No solo el producto, sino en la configuración y en la experiencia. Otra cosa importante, muy frecuentemente solo pensamos en el producto y no en el sistema de producto. ¿Cuál es el sistema de producto? Pensemos algo muy particular para la moda. Imaginemos que tenemos un vestido, ¿sí? ¿Qué pasa si ese vestido le creo una combinación específica de accesorios y calzado, por ejemplo? Y en lugar de proponer solo el vestido en mi página web, propongo la opción completa de cómo se vería el vestido con los zapatos, la bolsa y el cinturón. Y además lo hago enfocado a la persona que está en mi página en ese momento, ¿sí? Entonces, el producto, el sistema de producto, me permiten después llegar a la experiencia. ¿Cómo doy un servicio adecuado para que la gente pueda comprar lo que yo hago de manera accesible, ya sea en la tienda o en el comercio electrónico? Y ahí hablamos de cómo lo hago, cuál es mi canal. En la semana pasada dimos otra conferencia hablando de cuáles son las grandes tendencias que se están dando en el mundo de la moda y el retail, ¿sí? Yo los invitaría a que esta conversación la vean también en el contexto de la otra, que son las tendencias que tienen que ver con sostenibilidad y personalización, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si se piensan en innovación más las grandes tendencias, van a encontrar cómo la experiencia de los potenciales clientes se ve afectada. Por supuesto, vuelvo a la idea, la identidad de marca es sumamente importante. Y luego, ¿cómo mantengo una relación con los clientes y cómo logro la lealtad a mi marca? En estos 10 espacios se puede generar innovación. Y la innovación, como les dije, no aparece de la nada. La siguiente pregunta obviamente es, ok, aquí es donde puedo hacer innovación. ¿Cómo hago la innovación?
Antes de llegar a eso, yo quisiera mencionar de manera muy rápida, finalmente, Centric Software no es una empresa que se dedique per se a consultorías de innovación, pero muy frecuentemente estamos cerca de los procesos de transformación digital y de innovación. Y aquí vemos algunas de las áreas donde un PLM, un Product Lifecycle Management, una gestión de la vida del producto, le ayuda a las empresas a mejorar sus procesos de innovación en la rentabilidad, en la interacción con el ecosistema, por supuesto en los procesos de diseño y desarrollo. Tiene que ver absolutamente con la definición de la oferta como producto y ayuda en la identidad de marca. ¿Sí? Entonces, nosotros no hacemos en sí innovación, pero apoyamos a muchos procesos de innovación en estas áreas que ven aquí en azul. ¿Qué es la innovación? Visto desde otro prisma. Es identificar qué problemas son relevantes y tratarlos a través de un proceso para resolverlos. Es otra manera de ver esto. Pensábamos que la innovación en la otra versión es tener ideas y escoger las mejores. Esto me lleva a otra definición. ¿Para qué quiero esas ideas? Para resolver problemas. ¿Y cómo se hace la innovación? Esto parece relativamente sencillo, pero es bien importante. La idea es, la innovación se hace a través de hacerse preguntas, pero no cualquier tipo de pregunta. Las preguntas más poderosas, sobre todo, son, ¿por qué está pasando esto? Y la siguiente pregunta sería, ¿y si lo hacemos de una manera diferente? Y la tercera sería, ¿cómo logramos que esa imaginación, ese futuro, se concrete? Las demás son preguntas con las que tradicionalmente estamos acostumbrados a trabajar. Pero si cambiamos las preguntas al por qué y si hacemos esto o si no hacemos esto, se vuelve una conversación más interesante. Entonces, innovar es hacerse preguntas, pero lo interesante es qué preguntas. Son preguntas bien planeadas. Una de las razones por las que sentimos que nos salimos de la innovación es porque desde muy niños en el kinder y en la primaria nos enseñan a buscar soluciones específicas, una solución para un problema. Por ejemplo, si yo les digo 5 más 5, todos son muy inteligentes, me van a decir, pues 10. Pero ¿qué pasa si yo les hago una pregunta diferente? ¿Qué más qué me puede dar 10? Y la gente pues va a pensar pues 2 más 8, 8 más 2, 5 más 5, 4 más 6, 6 más 4, para empezar. Pero si nos ponemos a pensar que si a lo mejor les digo 3.5 más 6.5, también me dan 10. Aquí podemos ver que el número de respuestas a un problema ya conocido puede ser infinito. Entonces, nos enseñan desde niños a buscar respuestas específicas y perdemos la creatividad. ¿Qué pasa si empezamos a buscar un planteamiento diferente de preguntas? Si yo mezclo dos componentes diferentes, ¿a qué puedo llegar? Es una pregunta más interesante. Siguiendo sobre las ideas de las preguntas, habíamos dicho que había un sistema para tomar ideas y llevarlas hacia una solución o plantear algunas preguntas para describir cuál es mi problema, cuál es el problema, cuánto me cuesta, quién es el responsable, quién es mi competencia, me subieron los fletes por el tema de los contenedores, estamos teniendo problemas para importar cierto tipo de materias primas, qué sé yo. Es describir cuál es el problema. Los problemas se escriben a través de preguntas, por supuesto. Y luego, la siguiente pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Y la siguiente es, ok, dado que está pasando esto, y si hacemos algo diferente, si buscamos un proveedor diferente, y si en lugar de comprar en China, empezamos a fabricar en otro país, digamos en Brasil, y si mejor empiezo a utilizar una integración vertical, etcétera. Y si cambio mi modelo de tienda física por un comercio electrónico, y si mejoro mi proceso de desarrollo para llegar más rápido al mercado,
la idea aquí es empezar a pensar en alternativas de un futuro que no existe. Hacer algo que aparentemente no es lo normal. Ahí es donde logramos la transformación. Y una vez que tengamos muchas ideas, aquí no estamos buscando la solución, solo estamos buscando ideas. Es decir, esta es la etapa de creatividad. Una vez que tengamos una buena cantidad de ideas, empezamos a buscar las ideas que son correctas para buscar esa solución al problema que definimos antes. Básicamente, ¿cómo podríamos hacer estas ideas que fueran factibles? Entonces, la innovación no solo es creatividad. La creatividad es importante, pero la creatividad, como dijimos antes, solita no me lleva a la solución, me lleva a las ideas. Para hacer innovación, tengo que seguir un método, una disciplina. Y esa disciplina está basada en hacer preguntas principalmente. Ahora, la siguiente es, ok, sí, ya sabemos que hay que hacer innovación y ok, ya nos dijiste, Salvador, que tiene que ver con hacer preguntas. ¿Cómo enciendo el motor de la innovación? Y aquí les hablo de una de las de la tercera gurú en el mundo de la innovación, que es Tina Seelig. Ella ha hecho una investigación muy a profundidad por más de 25 años de cómo se genera la innovación en las empresas, en las culturas, en las sociedades, ¿sí? En las personas inclusive. Y este modelo tiene 6 partes. Voy a comentar cada una de ellas de manera separada. Lo que menciona Tina Seelig es que cualquier punto de estas 6 componentes puede tomarse como punto de partida. Yo lo voy a hacer en un orden, de acuerdo a lo que comenté antes, pero se puede hacer en cualquier momento. Otro tema importante es que hay una parte interna que es la imaginación, los conocimientos y la actitud que tienen que ver más con las personas en sí. Y luego tenemos la parte que es la cultura, los recursos y el hábitat o el entorno, que tiene que ver con la parte de la empresa o en su caso de la sociedad. Es decir, las partes internas tienen que ver con la persona, las partes externas tienen que ver con la empresa o la sociedad. Vamos a empezar. Obviamente, la imaginación es la que permite que los conocimientos se conviertan en nuevas ideas. La imaginación es un catalizador. Como dijimos, la imaginación nos permite pensar en el futuro o cómo podría ser un futuro. ¿Sí? Pero la imaginación sin conocimientos previos no se puede. O sea, si yo no sé nada de moda, es poco probable que yo pueda innovar en moda. Si yo no conozco de procesos de desarrollo, de pasar del concepto a la producción o a la compra, es difícil que yo pueda ser innovador en el desarrollo. Tengo que tener una base previa, ¿no? Tengo que conocer bastante de mi pedazo de conocimiento para poder crear algo nuevo, para poder imaginar algo nuevo. ¿Sí? Tina Seelig menciona mucho que una de las mejores maneras de aumentar el conocimiento es ser muy observador de lo que está pasando en mis procesos, en mi entorno, en mi casa, etc. Ahora, si ya tengo conocimientos e imaginación, creo que esa parte es la relativamente fácil. Viene la que se vuelve a veces un poco problemática en los entornos tradicionales, que es tener una actitud de si quiero transformar, si quiero innovar, si quiero crear un futuro que no existe, que eso es lo que le llama ella la actitud. Y si ya tenemos la idea de que el conocimiento ayuda a la imaginación, lo que prende el motor es la actitud. Si yo quiero crear algo nuevo, si yo quiero dar mejor valor a mis clientes, si yo quiero tener un mejor proceso de negocios, necesito tener esa actitud de emprender. Recuerdan que dijimos que el emprendimiento tiene mucho que ver con la imaginación, la creatividad y la innovación. Entonces, la actitud es el componente más interesante a considerar para que la innovación se pueda dar. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 componentes internos, vamos a llamarlo así. ¿Cuáles son los componentes externos? Lo que Tina Seelig le llama el hábitat, que es el entorno físico y ahora definitivamente digital de la empresa
y por supuesto incluye a las personas con las que uno trabaja en el día con día en su entorno. ¿Sí? Entonces, el hábitat es dónde estoy, la fábrica, las oficinas, y dónde están las oficinas dentro de una ciudad, dentro de un país. ¿De acuerdo? La siguiente parte es los recursos. Dentro de mi entorno, de mi hábitat, están todos los recursos, una vez más, físicos y digitales. Eso es el dinero, todo lo que es los recursos de materias primas, las máquinas que tenemos, todo lo que me permite llevar a cabo, lo que tiene que ver con la innovación. La innovación sin recursos no es fácil. Sin embargo, aquí hay una trampa. Decimos, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo expertos en innovación, entonces no puedo hacer innovación. Tina Zielig reta mucho esa idea y dice, en realidad estamos acostumbrados a enfocarnos en lo que no tenemos en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos, ¿no? Y lo que tenemos tradicionalmente en una empresa es muy rico. Generalmente hay muchos recursos que pueden aprovecharse para hacer innovación. No se requiere necesariamente traer nuevos recursos para hacer innovación, sino que se puede utilizar recursos que ya existen, quizá reorientarlos un poco para hacer innovación. Esto tradicionalmente requiere que la alta gerencia apruebe que un grupo de personas forme un comité de innovación que esté avalado por la alta gerencia. ¿Sí? La innovación sin apoyo de la alta gerencia pocas veces tiene buenos frutos, ¿sí? Porque se requiere asignar recursos o nuevos o ya existentes para poder hacer innovación. Principalmente son recursos humanos, es más importante que la parte financiera, esa se puede de alguna manera mediar. Y por último, es la cultura. La cultura, una vez más, tiene que ver con la actitud. ¿Sí? La cultura son los valores, creencias y comportamientos compartidos por todas las áreas de la empresa. Y entonces hay que escoger a las personas con mayor actitud de innovación para apoyar en la cultura. De nuevo, los grupos de innovación tienen que estar respaldados por crear una cultura avalada por la alta dirección para que esto pueda suceder. Entonces, hablamos de manera muy rápida de innovación, hablamos de tres grandes ideas. La primera es, quien no haga innovación se va a quedar atrás. La disrupción tiene que ser de adentro hacia afuera, porque si no lo hacemos, el mercado nos va a hacer una disrupción y cuando eso suceda, ya no se va a poder ni levantar las manos. La innovación tiene que ser disruptiva desde adentro hacia afuera. Eso es lo que nos decía Clayton Christensen. El segundo tema importante de la innovación es lo que nos dijo Doblin en la parte de las 10 maneras de innovar, que es no solo enfocarse en el producto, sino también en los modelos de negocio de la empresa y en la manera de dar el servicio y la oferta extendida hacia los clientes para lograr lealtad. Y por último, estamos en esta parte de Tina Zielig, que ya se ha metido un poco más casi a la filosofía de la innovación, pero nos da algunas ideas de cómo crear y dónde enfocar recursos para generar ese motor de innovación. ¿Sí? Es interesante de nuevo que nuestra industria de la moda está muy relacionada con la creatividad, con hacer tendencia, innovación en el producto, pero tradicionalmente nos cuesta trabajo salirnos hacia los modelos de negocio y hacia los modelos de relacionamiento con el cliente. Entonces la innovación tiene que extenderse más allá y los que estamos en el mundo de diseño, desarrollo, eso nos es natural, la creatividad. Lo interesante es cómo lograr que esa cultura de innovación permee a otras áreas de la organización. Y
De innovación, creatividad se puede hablar por días, pero hoy solo tenemos este lapso de 1 hora. Así que yo en este momento termino mi contenido y me dará mucho gusto poder continuar con la conversación y me dará mucho gusto poder ayudarlos. De nuevo, muchísimas gracias por dedicarme este tiempo. Y les recuerdo la otra conferencia que hicimos de las 6 nuevas maneras de hacer moda, cómo se está moviendo el mundo de la moda hacia el futuro. Si la ven en combinación con esta conversación, creo que les va a dar una perspectiva bastante amplia. Y reitero mi agradecimiento a PromPerú por haberme dado el espacio y a ustedes por haber dedicado este rato conmigo. Que estén muy bien. Hasta pronto.